Economía Argentina y las perspectivas del año 2019. El aplauso para recibirlo a Martín Tetaz. Bueno, muchas gracias a la gente de la asociación por la invitación. Siempre es un placer venir a Rosario, así que acá tengo además la excusa de poder venir a visitarlos. La presentación que voy a hacer durante aproximadamente 50 minutos, una hora. Luego vamos a abrir obviamente algunas preguntas, si es que tenemos tiempo, ya nos indicarán, pero básicamente está dividido en tres. Quiero analizar un poco dónde estamos parados ahora. Y quiero ver un poco, por un lado, qué perspectivas vemos los economistas sobre lo que puede pasar en el resto del año. Y por el otro lado, bueno, ver cómo lo está viendo la gente, digamos, ¿no? O sea, qué tipo de expectativas se están formando las personas, porque buena parte de las decisiones de consumo y de inversión por parte de ustedes, pero de consumo por parte de quienes los visitan a ustedes, tienen que ver con las expectativas que se formen esas personas sobre lo que está pasando con la economía, ¿no? La situación actual, fíjense que elegí la foto acá para ilustrarla de la montaña rusa, ¿no? Porque cuando uno mira lo que pasa con el nivel de actividad económica en Argentina, en los últimos 8 años tuvimos 4 crisis, prácticamente. ¿Sí? No, cada 2 años, un año crece un poco la economía, otro año se cae. Cuando uno mira los datos del desestacionalizado, que es la línea más clarita que estamos viendo acá, mira los datos desestacionalizados, da la sensación en el último mes que hay cierta recuperación, o por lo menos que los datos podrían indicar, todavía es muy prematuro porque es un mes nada más, podrían indicar que la crisis tocó fondo desde el punto de vista a nivel de actividad. Cuando miremos los datos en los próximos meses, probablemente este resultado sea un poco más fuerte, y con seguridad lo va a ser cuando entren los datos del segundo trimestre, por una razón obvia, porque solamente la producción del sector agropecuario, que cayó 30% el año pasado, con la recuperación que va a tener este año, es un sector que pesa 5% del PBI, 3 por 5, 15, quiere decir que 1,5 puntos de crecimiento de la actividad económica va a haber en el segundo trimestre, pase lo que pase, solamente por el efecto del empujón que va a dar la recuperación de la cosecha en el campo, ¿no? Así que, aunque los números de actividad empiecen a mostrar un poco más de recuperación, hay que tomarlo con pinzas porque estamos hablando de un promedio de toda la economía, pero este promedio de toda la economía nos muestra un poco lo que es la esencia de lo que está de lo que es hacer negocios en Argentina, ¿no? Estamos haciendo negocios en una montaña rusa, es decir, en la cual sabemos que hace poco, el año pasado, yo cuento esta anécdota, a veces la voy a contar ahora muy brevemente, cuando estaban, no el año pasado, el año anterior, 2017, que habían empezado todos los créditos UBA y todo el mundo empezó a hablar del tema y a preguntar sobre ese tema, le hicimos una entrevista a Juan Carlos de Pablo. Y le preguntamos, me acuerdo, bueno, ¿usted cree que estos créditos son buenos? Porque la gente tiene miedo de que en Argentina pueda haber un fenómeno de inflación, puede haber una recesión, puede haber pérdida de empleo. Y de Pablo nos miró así y nos dijo, pero estamos hablando de Argentina, dice. No tengan dudas que va a haber problema de inflación, va a haber problema de empleo, va a haber, digamos, esta montaña rusa no hay nada para pensar que no va a seguir para adelante. Estamos en una economía que es muy volátil, que genera ciclos de crecimiento seguidos de recesiones, y esto es lo que confirmamos una vez más. Cuando uno mira la actividad en el rubro particular de restaurantes y hoteles, que es un rubro del estimador mensual de actividad económica, ahí es un poco más suave la cosa, es decir, da la sensación que la gente trata de mantener los niveles de consumo más altos, pero también es una actividad que se expandió mucho, prácticamente hasta el 2011, y desde el 2011 casi que no aumenta. En el último año había experimentado un poco de mejoría, pero es una actividad que tuvo fuerte crecimiento en el ciclo económico mientras creció la economía fuerte hasta el 2011, y desde que los ingresos per cápita se estancaron en el 2011, se estancó por lo tanto la actividad. Ustedes me van a decir chocolate por la noticia, ¿no? Esto es algo que ustedes conocen perfectamente. Ahora es cierto, recién lo mencionaban en la presentación, hay algunos datos un poco más alentadores respecto al turismo internacional, por una razón obvia, que se llama dólar a 40, ¿no? Entonces el efecto del dólar a 40 generó turismo receptivo creciendo a tasas desde mediados del año pasado, primero 1, 3, 8, miren cómo se aceleró, 10%, y en enero creciendo 22% contra enero del año anterior. O
sea, eso es evidente que nosotros estamos más baratos en dólares y entonces Argentina se puso como un destino más atractivo. Y obviamente hay un derrumbe en la variación interanual también en el turismo emisivo, que se cae, empezó a caerse a mediados de año cuando empezó la primera evaluación al 5, al 8, al 13, al 20, al 23. Miren cómo se acelera. Cada vez más fuerte el efecto del tipo de cambio, lo cual también es razonable porque mucha gente había tomado sus decisiones de vacaciones en la previa de la devaluación, ya tenía los pasajes, etcétera. En la medida que el tipo de cambio persiste alto durante un tiempo, empieza a hacer todo su trabajo. Ese es el trabajo central que tiene que hacer el tipo de cambio, por ejemplo, en la matriz de turismo. Tiene que redirigir el turismo que se iba, que era un turismo emisivo, al turismo interno, y tiene que lograr que parte del turismo que elegía otros países empiece a elegir Argentina. Está funcionando bien el tipo de cambio en ese sentido, ese es un dato positivo para el sector. Cuando uno mira, sin embargo, los datos de actividad en hotelería, uno ve un panorama también que tiene que ver con lo que hablábamos recién de las crisis. Hasta el mes de mayo del año pasado veíamos tasas de crecimiento interanual, desde junio del año pasado que veíamos una caída permanente. No solamente una caída permanente de la cantidad de viajeros que están hospedados, sino también una caída en la cantidad de noches promedio. O sea que el sector está recibiendo un golpe que tiene que ver con el freno de la actividad en los últimos meses, que otra cosa que por supuesto ustedes ya saben mejor que yo, ¿no? Ahora, el problema central es que así como esa devaluación dio vuelta al turismo, la matriz de turismo, y permitió este crecimiento del turismo receptivo y este derrumbe del turismo emisivo que estábamos viendo recién y que se relocaliza en la economía interna, hay un fenómeno que también generó que tiene que ver con el fenómeno de la inflación. Dicho sea al revés, acá no subió el dólar en Argentina, esto lo digo siempre, algunos me miran con los ojos como diciendo, no, acá no subió el dólar, acá lo que pasó es que se cayó el peso, se derrumbó el peso. La contracara del derrumbe de una moneda es el fenómeno inflacionario que estamos observando, que en particular se ve más rápido en los activos financieros. Por eso uno ve que el dólar salta y crece de golpe, y uno ve que después, unos meses después, empieza a subir la inflación. Y uno dice, ¿es el dólar el que hizo subir la inflación? No, es el mismo fenómeno de fondo. Se está cayendo a pedazos la moneda local, y la caída de la moneda local se lleva puesto todo. Primero, obviamente, los lugares donde es más fácil salir. Salgo más rápido hacia un activo financiero, pero después empieza a permear al resto de la economía, y esa es la aceleración de la inflación que cuesta bajar. Es cierto, me van a decir, diría en estos momentos, por ejemplo, Duhovne o alguien del gobierno, no, mirá, en octubre tuvimos el pico, en septiembre tuvimos el pico de 6,5 de inflación, y desde que aplicamos el nuevo modelo de agregados, que tratamos de no aumentar la cantidad de dinero, la inflación se cayó. Sí, se cayó, pero ese es el dato del mes pasado, 2,9, el dato de este mes fue 3,8, y todo parece indicar que el mes que estamos transitando ahora va a terminar alrededor de 3,5, por los datos que ya conocemos de las 2 primeras semanas. O sea que, sí, es verdad, de pegarle en el poste a una hiperinflación, como se le pegó en el poste en octubre del año pasado, visto en esa perspectiva, estamos mejor. Es como ese paciente que te lo encontrás y estuvo, claro, como Sergio Denis, ¿viste? Va al parte médico y dice, no, claro, en la comparación de cómo estaba hace una semana atrás, el tipo está mucho mejor. Ahora, está delicadísimo, no sabemos si la va a pasar. Vamos, y es una buena comparación para ver lo que está pasando con Argentina. El problema es que esa inflación persistentemente alta obviamente no está siendo acompañada por los salarios que no crecen a la misma velocidad. Y eso genera una caída del ingreso real, que es la que termina repercutiendo en la actividad. Encima, el sector, y este es un dato no menor, o sea, el sector tuvo 2 golpes. Ya les mostré la caída en el nivel de actividad del sector, que por supuesto, chocolate por la noticia, me van a decir ustedes porque la conocen, pero además tampoco el sector pudo trasladar a precios todos los aumentos de costo que tuvo. Por una razón obvia, porque enfrenta una demanda que es una demanda elástica respecto del ingreso. Es decir, que en la medida que la gente le cae un poco el ingreso, lo primero que voy a ajustar, obviamente, es un esparcimiento, es una salida. Entonces, eso implica que el margen de ustedes para trasladar un aumento de costos a la góndola, diríamos si fuera en un supermercado, a la tarifa final, es mucho más baja. Entonces, cuando vos ves en línea azul está el nivel general de inflación del IPC en los últimos meses, desde diciembre del 2017, y en rojo está el acompañamiento del índice de precios del sector de restaurantes y hoteles. Entonces, claramente, persistentemente, más de 12 meses de aumento de precios por debajo del aumento de precios promedio de la economía. Entonces, vendo menos,
facturo menos con costos que me levantan cada vez más. Me bajan el techo y me levantan el piso. Cada vez el margen de rentabilidad que me está quedando en el sector es más complejo. Y eso tiene que ver centralmente con un dato que es no menor para entender el tipo de crisis que estamos teniendo y que entonces las consecuencias que tiene esa crisis y cómo puede resolverse hacia adelante. A diferencia de las crisis de la década del 90, que como nos agarraban con un tipo de cambio fijo, pegaban de lleno en el nivel de actividad y tuvimos récord de desempleo 18% en el medio de la década del 90, algunos se acordarán. Ahora el tipo de cambio hace todo el ajuste. Entonces ahora la variable central que absorbió el impacto de la crisis que vimos todo el año pasado es el dólar, que centralmente pasó de 20 a 40, para hacerla de manera muy resumida, y eso hizo que la crisis no fuera tan importante en términos de empleo. Cuando uno mira qué pasó con la serie de empleo que tenía nivel 100 en noviembre del 2015, tiene nivel 98,9 ahora. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la caída del empleo es una caída del empleo moderada. Claro, yo digo, proporcionalmente, eso no me permite interpretar esta crisis como una crisis de empleo. No es una crisis de empleo. Es muy distinta de la crisis del año 95, es muy distinta de la crisis del año 2002. Lo que no quiere decir que ese 1% no sea un montón de tragedias individuales en la familia que se quedó sin empleo. No le quiero bajar el precio al problema. Lo que quiero significar, para que entendamos qué tipo de bicho estamos tratando, es que esta no es una crisis de empleo centralmente. Esta más bien es una crisis de salario real. Es una crisis de ingresos. Cuando uno mira la serie de ingresos de vuelta, noviembre de 2015 igual 100, ese ingreso real está de 86. O sea, los ingresos reales están 15% más abajo de lo que estaban hace 3 años atrás. Entonces, ¿acá qué es lo que pasa centralmente? Antes de nosotros 4, uno se quedaba sin un empleo y el resto de nosotros 3 podíamos seguir manteniendo per cápita nuestro nivel de consumo. Ahora la crisis fue mucho más, entre comillas, democrática. La socializamos entre todos. Nos pegó a todos la crisis, no importa de qué trabajes. Hay algunos gremios que excepcionalmente pudieron tener una paritaria un poco mejor que los cubriera, pero en general la discusión es cuánto perdió cada uno. Y en promedio de la economía, la caída es de 15 puntos de salarios reales. Y eso explica por qué la caída de consumo en el tipo de servicios, bienes y servicios que nos interesan acá, es tan importante y por qué le puso un freno a la posibilidad de trasladar a los precios los aumentos que cada uno fue teniendo en los costos. Esto explica de alguna manera la crisis, la combinación de estas dos crisis explica la situación del sector. Y uno dice, ¿qué pasa con el consumo agregado de toda la economía? Bueno, el consumo agregado de toda la economía más o menos va siguiendo el nivel de actividad. Normalmente con menos volatilidad. Normalmente con menos volatilidad, porque ahora después vamos a abrir algún espacio de preguntas. Normalmente con menos volatilidad. Este es el consumo que estoy viendo acá, es el consumo agregado de toda la economía. ¿Por qué con menos volatilidad? Porque la gente trata de suavizar su consumo, es decir, uno tiene la esperanza de que esta crisis y todas las crisis que atraviesa son transitorias y entonces uno rompe el chanchito y trata de seguir manteniendo el nivel de consumo hasta que se da cuenta que la crisis, que hay un escalón más abajo, que ya quedó en un escalón más abajo y tiene que empezar a tomar algunas decisiones más drásticas de cómo reorganiza su economía familiar. Pero concretamente lo que vemos es que en las crisis anteriores, en la crisis del 2012, en la crisis del 2014, en la crisis del 2016, la caída del consumo nunca había sido tan pronunciada como la que estamos viendo ahora. O sea, que estamos viendo una crisis donde se derrumbó el consumo. Es cierto, cuando ustedes descomponen adentro de ese consumo, ¿qué es lo que tira para abajo el promedio tanto? Es centralmente el consumo de durables. Es centralmente el consumo de bienes durables. ¿Por qué? Porque esos bienes durables tienen dos características. La primera, tienen precio dólar en general, están bastante dolarizados. ¿Qué estoy pensando? En autos, en casas, en electrodomésticos. Entonces, esa demanda de bienes durables se derrumba porque son los precios que prácticamente se duplicaron en un año, los productos que duplicaron su precio en un año, y al mismo tiempo por un fenómeno de stocks, porque la diferencia de una salida más o una salida menos es dicotómica. No como afuera o como afuera. No hago el viaje de fin de semana o hago el viaje de fin de semana. En cambio, en los bienes durables, la diferencia es de upgrade nada más. Yo tengo un coche 2016, lo iba a cambiar el año pasado. Obviamente no lo cambié. Me agarró la crisis igual que a ustedes. Veremos, digamos, si lo puedo cambiar este año o lo cambiaré el año que viene, no sé.
no pasé de tener auto a no tener auto, no es dicotómica la situación. Es más fácil hacer ese ajuste de no hacer el upgrade porque de todas maneras sigo teniendo un auto. ¿Me explico? Entonces, como el stock de durables per cápita era bastante alto, entonces el ajuste se da mucho más fuerte en ese stock de durables. Ahora, una cosa importante para entender las chances que podemos tener de salir de una crisis como la que estamos teniendo, de manera parecida a como salimos de las crisis anteriores, es entender cuáles fueron las fuerzas que nos sacaron de las crisis anteriores. Cuando uno mira centralmente la recuperación de la economía en el año 2017, que permitió 6 trimestres consecutivos de crecimiento de la actividad económica, hay un actor fundamental y ese actor fundamental es el crédito. Ahí estamos viendo en ese gráfico el crédito a empresas. Adelantos en azul y que es básicamente rojo de la cuenta corriente y cheques en amarillo. Y fíjense que sí, en cada recuperación, en la del 2015 había habido un poco de crecimiento del movimiento de cheques, en la del 2016 un poco de crecimiento, pero en la de 2017 había habido un pico de crecimiento. Así que de la crisis del 2016 se salió en el 2017 con mucho crédito. Para las empresas y para las familias también. Miren personales y tarjeta. Miren los créditos de los bancos, créditos personales y créditos con tarjeta, lo que pasó. En la crisis del 2015 casi no se movió, no hubo mucha salida de crédito en la crisis del 2015. En la del 2017, esta es la del 2015, no, hubo un poco de crecimiento, pero casi nada. En la crisis del 2016, la recuperación de 2017 fue boom de crédito. Es decir, hubo un actor clave en la recuperación del año 2017 que fue el boom de crédito. ¿Por qué esto es central para entenderlo? Porque piensen ustedes que para que se recupere una economía en el corto plazo, tiene que recuperarse un poco de la demanda. En el corto plazo estoy hablando, para salir de una crisis como la que estamos atravesando. Y la demanda tiene 4 locomotoras. La locomotora más grande de todas esas es el consumo. Sí, pueden empujar las otras locomotoras teóricamente en el pizarrón de la facultad, sí. Pero ¿cuáles son las otras locomotoras? El gasto público es otra locomotora grande. ¿Puede empujar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estamos en un año donde va a haber ajuste. Con lo cual el gasto público va a ser menor que el del año pasado, en todo caso, en términos reales. Por lo tanto, el gasto público es una locomotora que no sé si no tira para atrás. Empujar no va a empujar seguro para adelante. Y la inversión, que es otra locomotora de las 4 locomotoras importantes, ¿qué pasa con la inversión? Y muchachos, es un año electoral. Se van a definir las reglas de juego para los próximos 4 años y hay proyectos que son completamente diferentes. Y ambos proyectos hoy son una moneda al aire en términos de probabilidades. Nadie tiene la menor idea de cuál de los 2 proyectos va a seguir. Con lo cual, los comprendo que haya cierta incertidumbre y que por lo tanto, si ustedes tienen que tomar una decisión de si aumentan el tamaño del hotel o si aumentan el tamaño del restaurante o hacen una inversión en equipamiento, probablemente quieran esperar. Digamos, vamos a esperar un poquito a que aclare el panorama electoral y recién tomar una decisión ahí. Con lo cual, este es un año donde la inversión no creo que empuje tampoco. ¿Qué nos quedan? Las exportaciones. Sí, las exportaciones van a empujar un poco, pero como cerramos la economía durante 15 años seguidos, la locomotora esa es muy chiquitita, entonces no tiene tampoco tanta chance de empujar, por más que va a empujar las exportaciones. El único actor central de la economía que podría sacarnos de esta crisis es el consumo. Pero la decisión de consumo depende de 2 factores centrales. El primero es el ingreso real. Si no tengo capacidad adquisitiva, ¿de dónde voy a sacar para consumir? Primera gran cuestión. O sea que lo primero que voy a tratar de responder ahora es ver qué va a pasar con esa capacidad adquisitiva. Pero lo segundo es, ok, si yo tengo expectativas de estabilidad hacia adelante, me animo a consumir con crédito. Eso fue lo que pasó en 2017. En 2017 voló el crédito para el consumo, entre otras cosas porque las expectativas hacia adelante eran buenas, en general. Entonces la gente se cargó la tarjeta de crédito, se metió en esquemas de cuotas. Entonces tenías 2 elementos ahí para motorizar el consumo. Y la tercera variable, que también tiene que ver con la cuestión de expectativas, es obviamente el precio del dólar por el componente del consumo, que son los bienes, lo que yo llamo los bienes durables. No lo inventé yo, se llaman así. Si los bienes durables centralmente son bienes con precio dólar. A mí cuando me dicen cayó 40% el patentamiento de autos, yo lo miro y digo, chocolate por la noticia. ¿Te fijaste cuánto vale un auto?
Entonces ahora, 2 meses después de que los primeros meses fuertes del año no vendieron un solo auto, están diciendo ahora vamos a lanzar una serie de ofertas para tratar de bajar el precio de los autos, bonificaciones para todos los gustos y colores. Bueno, razonablemente, es difícil que haya recuperación del consumo de bienes durables con un dólar alto como el que estamos teniendo. Por ese lado no va a ir, y eso, desde el punto de vista de precios relativos, favorece al sector. Favorece al sector, ¿por qué? Porque ustedes son centralmente un sector, si bien una parte del turismo de ustedes es turismo internacional, en general el resto del turismo y el resto de la gastronomía es un bien no transable, que no se exporta ni se importa, que no tiene tanta competencia desde el exterior, en su gran mayoría. Y entonces cuando a la gente se le pone muy caro consumir bienes transables, lo que hace es consumir bienes no transables que son un poco más baratos relativamente. Vieron lo que vimos recién ahí en el gráfico. Los precios relativos de, vamos a llamarlo de esta manera el índice. El precio relativo del cubierto versus el precio del auto, ¿no? Los autos se duplicaron y acabamos de ver que los precios de los cubiertos ni siquiera le empataron a la inflación. Lo mismo en hotelería. Pues evidentemente esa ventaja de precios relativos va a favorecer la recuperación del sector probablemente por el lado del consumo. Ahora, la clave central para que haya un poco de recuperación, decía yo, tiene que ver con las expectativas. Por eso me importa empezar a ver qué pasa con las expectativas. Primero, la expectativa de inflación. ¿Por qué la expectativa de inflación? Porque salvo que vos me des una cláusula gatillo en la paritaria, si vos me das una cláusula gatillo, a mí la verdad ya no me importa mucho cuánto es la inflación el resto del año. Me sacás la incertidumbre esa, porque yo sé que me vas a compensar por la inflación que venga. Pero si vos en vez de cláusula gatillo me das cláusula revisión o vemos o como todas las otras fórmulas que aparecen, y yo no me animo a consumir. Por más que me sobre un poquito de resto, capaz que hoy tengo resto para hacer una salida afuera. Y qué sé yo, si ese resto no lo voy a necesitar dentro de 2 meses porque me falta para llegar a fin de mes. En un escenario donde yo no tengo certidumbre de cuál va a ser la capacidad adquisitiva de mis ingresos en los próximos meses, por más que ya haya cerrado la paritaria, ya sé nominalmente cuánto voy a tener en el bolsillo, pero no sé para cuánto me va a alcanzar. En ese escenario es difícil pensar que puede haber recuperación de consumo. Cuando uno mira las expectativas de inflación que tiene la gente, uno ve que prácticamente estamos en niveles de expectativas de inflación similares a los que hubo en la crisis del 2014. O sea, expectativa de inflación muchísimo más alta de lo que teníamos principio del año pasado. La gente esperaba en promedio 25% de inflación y ahora la gente espera más cerca del 40%. Entonces ya no importa cuánto va a ser efectivamente la inflación. La gente no se va a comportar en sus decisiones de consumo por lo que efectivamente sea la inflación. El dato final de cuánto finalmente es la inflación va a servir para una discusión académica en la Facultad de Ciencias Económicas. En la calle, para tomar una decisión de consumo, las personas se van a guiar en función de sus expectativas. Y hoy las expectativas de inflación están altísimas. Eso explica en parte también por qué le cuesta tanto bajar la inflación al gobierno. Le cuesta bajar la inflación porque nadie tiene en la cabeza, para decirlo todavía más bruto o de manera más dura, porque nadie se lo cree. No me lo creo, la verdad, por más que me lo quiero creer, todos queremos que baje la inflación, digamos, no es un problema de querer. Por querer yo no creo que haya nadie que quiera que la inflación sea más alta. Realmente todos queremos creerle al gobierno, queremos creerle, pero la verdad que no nos animamos a creer. Miren, ayer estaba conversando con un cliente en Buenos Aires, fuimos a tomar un café, éramos 4 personas en la mesa, un café, 2 cocas y un agua, fueron 4 cosas. Y llega el mozo y trae la cuenta, 510 pesos. Entonces todos nos miramos diciendo, che, está bien que están saladas las cosas, pero 4 gaseosas, 510 pesos en un bar. Entonces una de las chicas que estaba conmigo le pregunta a la moza, dice, ¿no podemos chequear esto? 510, ¿te parece 4 bebidas? ¿No es un poco mucho? Por supuesto estaba mal. El ticket se cruzó el ticket y nos dieron el ticket de la otra mesa, efectivamente eran 250 pesos. ¿Sí? Pero no importa que haya estado mal. Lo grave, lo que describió esa situación es que lo creímos verosímil. Por un momento creímos que podía ser que nos estuvieran cobrando 510 pesos 4 bebidas. Y ese es el drama. Cuando entra en el terreno de la verosimilitud del disparate, entonces hay gente con posibilidad de convalidarlo.
Y entonces, en la medida en que no se frene la inflación, más en un modelo que ahora vamos a recorrer muy rápidamente, pero centralmente es un modelo que no tiene liquidez, que no va a tener y que va a tener menos liquidez en los próximos meses, bueno, mira, si no hay dinero para hacer todas las transacciones y ustedes insisten en remarcar más, la verdad es que no va a alcanzar la plata para hacer todas las transacciones, por lo tanto vamos a tener una recesión bastante más prolongada, salvo que logremos quebrar las expectativas de inflación hacia adelante. Ahí hay una clave. Necesitamos no solamente que la inflación baje, sino que la gente se lo crea, que la gente empiece a esperar un poco menos de inflación hacia adelante. Lo mismo pasa, porque no es solamente un problema que la gente no entiende nada de inflación o de economía. En los mercados, si ustedes ven la inflación implícita en los bonos que actualizan por serie y lo comparan con otros bonos que no actualizan por inflación, pasa una película parecida. Un poco menos, sí, la gente está esperando en los mercados, están esperando cerca de 25% de inflación para los próximos 12 meses, pero es bastante más de lo que estaban esperando antes de la crisis. O sea que el mercado tampoco le cree al gobierno que va a bajar la inflación rápido. Ni la gente se lo cree, ni el mercado se lo cree. Y eso se refleja en parte en este gráfico, que es uno de mis gráficos preferidos y que ustedes pueden consultar todos los meses. Se meten en la página Universidad de Itela, buscan índice de confianza del consumidor o lo googlean directamente y se suscriben, y todos los meses cuando aparece el informe del índice de confianza del consumidor va a llegar y ustedes lo van a poder leer en el correo electrónico. ¿Por qué es tan útil este índice? Porque este índice mide la sensación térmica de la economía, la sensación térmica de la calle. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se confecciona? Una encuesta representativa de todo el país, 1.200 casos en toda la Argentina. Le preguntan a la gente 3 cosas muy simples: cómo evalúan su situación personal, cómo evalúan la situación de la macroeconomía y la predisposición que tienen ellos mismos al consumo de bienes durables en los próximos meses. Y si ustedes miran ese gráfico, ven 2 o 3 cosas características. Esto se mide desde el mes de marzo del año 2001. Desde el mes de marzo del año 2001. Vemos algunas cosas características. La primera es que la gente anticipa lo que va a pasar bastante bien. La gente vio venir la crisis del 2001 acá perfectamente bien. La gente vio venir la crisis con el campo en el 2008, después la de la devaluación del 2009 está acá. Después la crisis cuando pusieron el cepo, esto es noviembre del 2011, disculpen el Parkinson, pero estoy trabajando en eso. Este es noviembre del 2011, que se cae acá, la confianza se derrumba cuando ponen el cepo. Este es enero del 2014, la devaluación de Kicillof, que llevó el dólar de 6 a 8 y también generó una caída de confianza. Esto es cuando asume Macri, que libera el dólar y también se va el dólar a 14, 15 y genera una caída en la confianza. Este es el mejor momento del gobierno en la elección anterior, en octubre del 2017, que había recuperado la confianza en la calle. Y esto es lo que pasó después de la última devaluación. Quiere decir, cuando dicen no, porque son los medios los que le hacen creer a la gente en Argentina, esto es como si vos tenés un coche del 2018, por ahí vos no sabés nada de mecánica, no lo vas a necesitar, no pasa nada. Ahora, si vos tenés un coche, un Renault 12 de la década del 70, estoy seguro que sabés un montón de mecánica. Porque te va la vida, pues se te queda todos los días. Entonces, y acá pasa lo mismo, acá vos te vas a Brasil y preguntarle a un brasileño cuánto sale un dólar en Brasil. No tiene la menor idea. Acá vos te tomás un taxi y el taxista te discute los decimales. Dice, cerró, ¿a cuánto cerró? 41. No, 41.05, me dijo el taxista allá. ¿Viste? Vos lo mirás y se saben los decimales. Es decir, que acá hay mucho más, claro, no les importa el dólar allá, pero no les importa el dólar allá, y acá sí, porque da la casualidad que todos los derrumbes de la confianza del consumidor tuvieron que ver con una devaluación. O con el cepo que tocaron el dólar acá en noviembre, pero en general las caídas bruscas, vos tocas el dólar en Argentina y la confianza se derrumba instantáneamente. ¿Por qué? Porque en los últimos 60 años tuvimos 15 crisis macroeconómicas profundas en la Argentina. Una cada 4 años prácticamente. El otro día me encuentro con una persona en la playa, estaba de vacaciones con mi familia y se acerca un señor mayor que me dice, y salimos de esta, me dice. Yo le dije, ¿cuántos años tenés vos? 70. Le digo, mirá, empecé a contar. Vos pasaste el Rodrigazo, pasaste la de Martínez de Oz del 81, pasaste el 89, la hiperinflación, pasaste el efecto tequila del 95, pasaste la caída del modelo en el 2001-2002, pasaste el 2009. Pero ya tenés entrenamiento en crisis. Ya la viste esta película. Todos sabemos que ya está, que la vamos a pasar a la crisis, porque sabemos que estamos en una economía que es muy volátil. Sí, la vamos a pasar a la crisis. Ahora,
Fíjense un dato importante acá. Todos los procesos de recuperación de confianza que siguieron a las crisis tienen que ver con una característica particular. Miren el más duro de todos, la crisis del 2002, la confianza en el piso. Este punto de acá es octubre del año 2002. Pero en 6 meses pasó algo raro, porque para marzo del año 2003 la confianza estaba pum para arriba. Marzo del año 2003, la confianza ya estaba pum para arriba. Si ustedes miran la macro del mes de marzo del 2003, no puede ser. No puede ser. Porque la macro en marzo del 2003, acá arriba, era mucho peor que la macro en septiembre del 2001. En marzo del 2003 había 50% de pobreza. Los salarios reales habían caído en los últimos 12 meses 25%. 25% de caída de salarios reales. El dólar se había ido no al doble como se fue en esta devaluación, se había multiplicado por 4, como si ahora se hubiera ido a 80, no a 20, no a 40. Dólar a 80 era la crisis del 2002. Desempleo 21%. Digamos, no había un indicador social para estar entusiasmado. ¿De dónde salía el entusiasmo y la confianza de los consumidores que generó un boom de consumo en el año 2003? Una cosa increíble. ¿Por qué lo estoy comparando al año 2003? Porque el año 2003 fue un año en que creció el consumo con salarios reales 25% abajo del año anterior. Es medio raro. Uno está convencido de que para que crezca el consumo tiene que mejorar la capacidad adquisitiva de la gente. ¿Qué fue lo que empujó? Empujaron las expectativas porque el dólar pegó la vuelta. Para octubre del año 2000, recuerden la salida de la convertibilidad, 1 a 1, para abril, cuando asume el señor Labaña, era 3 a 1, 2 meses después 4 a 1, julio del 2001, 4 a 1, 80 mangos de hoy el dólar. Pero desde ahí, desde julio del 2001, le toman la mano y empieza a bajar. Para octubre ya era evidente que lo habían controlado al dólar. Y que de hecho empezaba a estar cada vez más barato. Si el dólar empieza a bajar de precio, cualquiera que tiene dólares va a deshacerse de los dólares. Nadie quiere tener algo que está cayendo de valor. Entonces, lo que empezó a pasar es que de golpe se dio vuelta la demanda de dinero y empezó a haber demanda de pesos y eso permitió noquear la inflación. La inflación, que fue 42% durante el año 2002, en el último trimestre del año 2002 fue 3%. Esa combinación de dólar que empezó a bajar e hizo bajar la inflación dio vuelta completamente las expectativas. 6 meses después de que se calma el dólar, las expectativas se dan vuelta. Y esto volvió a pasar en todas las crisis. La única crisis que tardó un poco más en recuperarse la confianza fue la del 2009, porque se juntaba una cuestión política también. Acá hubo hubo elecciones, etc. Pero después hay fuerte recuperación de la confianza en la medida que se estabiliza el dólar. Con lo cual, si el gobierno logra controlar el dólar durante un plazo lo suficientemente razonable, tiene ganada la batalla de las expectativas. Claro, usted me va a decir, ahora se suma un condimento de incertidumbre que es el de la incertidumbre electoral. Sí, ya hablamos de eso. Vamos a hablar un poco más en un rato, pero hay un tema ahí. Fíjense un punto importante. Esta gente de Ditela le hace 2 preguntas. Le pregunta por la condición económica actual, pero después le pregunta por qué expectativas tiene para 12 meses. O sea, ¿cómo cree que va a estar la situación para 12 meses? La respuesta de la gente es, hoy mal, en el piso, peor que en todas las crisis anteriores, salvo la crisis del 2001, casi tan mal como en el 2001-2002, esa es la percepción de la gente. Pero las expectativas a futuro son bastante buenas, hay una brecha fenomenal entre cómo estoy hoy y cómo creo que voy a estar dentro de 12 meses. Dentro de todo, la gente, por suerte, a pesar de los golpes, tiene buenas expectativas a futuro. O sea, la sensación térmica general de la calle es que esta crisis es transitoria, que esta crisis se resuelve y que nosotros nos recuperamos y que dentro de un año la economía de cada uno de nosotros va a estar un poco mejor. Ok, pero ahora veamos algunos factores estructurales de los que hablábamos recién y que tienen que ver con los problemas que planteaban las personas que me precedieron en el uso de la palabra. El primer problema es que hicimos crecer de manera exorbitante el gasto público. Es un problema estructural.
Y es un problema estructural porque ahora es muy fácil decir, sobre todo cuando vienen las elecciones, hay que bajar impuestos. Pero yo quiero decirles algo y ser muy franco con ustedes. No va a haber ninguna baja de impuestos significativa ni alivio de la presión fiscal en la medida que no baje la presión del gasto. Porque no es que nos sobra plata, no es que nosotros estamos cobrando impuestos altísimos y con la guita que le sobra al tesoro entonces están haciendo, no sé, las pirámides de Egipto. No, acá les falta, a pesar de que nos están matando con impuestos, no les alcanza. Uno dice, mire, hasta que yo no vea respuestas en el terreno del gasto que apunten a bajar la presión del gasto, es difícil pensar que vamos a tener alivio desde el punto de vista impositivo. Por otro lado, ¿el gasto se infló de la noche a la mañana? No, el gasto no se infló de la noche a la mañana. El gasto se infló durante 15 años. Y lo que se infla en 15 años no se desinfla de la noche a la mañana tampoco. Diga otra vez, en el pizarrón de la facultad yo también bajo el gasto público 10% en un año. Pero en la realidad es mucho más difícil. Ok, ahora por lo menos no crece más, no es un tema menor, digamos, hay cierta señal de que se empieza a desinflar un poquito el gasto. Pero quiero decir, muchachos, no va a haber una baja significativa del gasto en los próximos 10 años. Y si no hay una baja significativa del gasto en los próximos 10 años, vamos a tener una presión impositiva alta en los próximos años. Digamos, esta es una realidad. Más cuando ustedes miran, ese es un informe del IARAF, que tuvieron la gentileza de acercarme, del sector, y uno dice, presión impositiva promedio del sector en restaurantes acá, 38,7%. Presión impositiva promedio en hotelería, 38,3%, perdón. Digamos, si yo tuviera un negocio que me dejara a mí una rentabilidad de 38% y vos te llevás otro 38%, en todo caso somos socios miti-miti. Pero ustedes cuando dicen el Estado es socio, no, el Estado no es socio, el Estado es socio mayoritario. Porque por esos 38 de cada 100 que se lleva el Estado en impuestos, vos en el mejor de los casos te llevas 5/10. Máxime en años como estos, en los cuales, como acabamos de ver, los precios no los pudiste acomodar al ritmo que te subieron los costos y encima te cayó el nivel de actividad. Es un milagro que todavía... Digo, estos son los mensajes que también hay que transmitir a los funcionarios. Que hoy les toca estar son funcionarios provinciales, algunos de los que nos visitan, pero otra vez les toca estar en alguna función de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda o en algún lugar donde pueden tomar decisiones de impuestos. Digamos, no es sostenible tener un socio que se lleva, pase lo que pase, el 38% de lo que yo facturo. Está bien, hay una ventaja con ese impuesto en el sector, digamos, que es que no me saca ese impuesto de la competitividad externa, digamos. No es tan fácil importar un producto que venga sin impuestos, pero realmente es un poco difícil sostener un socio que se está llevando 38% cuando además está en debate cuánto es lo que aporta del otro lado. Todos entendemos que es necesario que esté el Estado, hay un montón de funciones que son importantes que cumple, pero da la sensación que es más lo que estamos poniendo que lo que recibimos a cambio. Lamentablemente, este factor estructural, que está bien, no creció, y de hecho con la reforma tributaria, en el informe del IARAF concluyen que hay una ligera baja de la presión tributaria de casi 1% en el último año. Sí, ok, pero de todas maneras está en un nivel que realmente es imposible, sobre todo cuando los años son malos, porque cuando hay para repartir, bueno, es un poco más menos justo, pero cuando no hay para repartir, es medio increíble que un negocio que pierde plata tenga un socio que se lleva el 38%. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la estructura de impuestos recae mucho sobre los bienes y poco sobre las personas. En la mayoría de los países desarrollados, la estructura de impuestos es al revés. Hay menos impuestos sobre los bienes y hay más impuestos sobre las ganancias. Entonces no hay ningún problema. Si te toca ganar, todos entendemos, y vos también entendés que si gano, contribuyo, no tengo ningún problema en contribuir. Eso es lo que te dice todo el mundo, salvo algún anarcocapitalista con pelo revuelto que pueda andar por ahí. Pero en general, la gente acepta que vivir en sociedad requiere que tengamos un Estado que provee algunas funciones importantes, pero yo acepto que yo contribuyo si gano. Es medio raro esto de estar contribuyendo el 38% de lo que facturo, aun cuando yo no estoy ganando nada.
por lo menos en años de quebranto tendría que tener alguna posibilidad de no tener que pagar una carga tributaria tan grande, pero como están puestos los impuestos sobre las cosas, en vez de estar impuestos sobre las personas, primero la gente no los ve a los impuestos, son medio invisibles, porque acá ustedes van a ver un montón de manifestaciones por el impuesto a las ganancias. Cuando le quieren aumentar un poco el impuesto a las ganancias, la gente sale a la calle, y está bueno que sea así. Yo nunca vi una manifestación por el impuesto al cheque, o por el IVA, o por ingresos brutos, digamos, que es todavía más escondido y peor que todos los impuestos anteriores. Digamos, ahí hay un llamado de atención que hay que empezar a hacer. En el mediano y en el largo plazo no hay chance de recuperación. Ahora, también cómo veamos, desde qué perspectiva veamos la crisis esta y cómo normalmente se sale de una crisis, nos va a dar un parámetro diferente de qué posibilidades tiene la economía de recuperarse. Me gusta por eso la imagen esa de que se puede... Algunos ven una mujer joven ahí y otros ven una vieja, ¿no? Levanten la mano los que ven la vieja. ¿Quiénes ven la mujer joven? Bueno, estamos muy bien. ¿Quiénes ven las dos? ¿Quiénes son capaces de ver las dos? Bastante bien. Bastante bien porque pueden cambiar, pueden salirse de una perspectiva y ver otra. Lo voy a sacar porque se pasan 20 minutos ahora angustiados porque no vieron a una de las dos. Es muy simple. Vamos con la chica joven. Esta es la parte esta de la chica joven, la mandíbula. Esta es la mandíbula de la chica joven que está mirando con sus ojos para allá. A la chica joven ahora la ven todos. Este es el ojo de la chica joven mirando para allá, está de costado, ustedes la están observando así, de perfil, como estoy yo ahora. La están observando de perfil, que mira para allá. Esa es la chica joven. Y la vieja, esta es la boca de la vieja, esta es la nariz enorme que tiene la vieja está en el otro perfil. La vieja está en el otro perfil mirando para acá. ¿Todavía hay alguien que no la ve? ¿Por qué es importante esto? ¿Quieren que vuelva para atrás? Lo único que les importa es saber... Ahora, hasta que no vean a la vieja, no se van de acá. Fíjense que si ustedes vienen desde otro país a la Argentina, llegan a la Argentina, los atiende el presidente del Banco Central y les dice, mire, había un problema con el dólar fenomenal, se nos fue de 20 a 40 el año pasado, una devaluación brutal, se nos disparó la inflación, le pegamos en el poste una hiperinflación en el mes de septiembre y en el mes de octubre aplicamos un programa nuevo, que es un programa, como dijo Melconian, y tiene razón, de picapiedra, medio rústico, porque no es muy sofisticado. Básicamente, el programa nuevo lo que dice, no vamos a emitir más plata. Después tiene algunas trampitas porque somos Argentina siempre. Pero en esencia es, no vamos a emitir más plata. Cuando empezamos el programa, el dólar estaba en el medio de la banda de fluctuación, en el medio, exactamente en el medio. Podía irse para arriba o irse para abajo. Es más, en la semana antes de que empezamos este programa, la mayoría de la gente en Argentina creía que cuando dijimos que la banda superior iba a ser 44, la mayoría de la gente en Argentina se convenció que el dólar se iba a 44. Dígame si no estoy en lo cierto. La mayoría de ustedes, inclusive, es probable que lo hayan pensado. Cuando vieron que el gobierno anunciaba una banda superior en 44, dijeron, chau, el dólar se va a 44. De hecho, ese fin de semana le hicieron una entrevista al presidente del Banco Central y le sacaron un título que podría haber terminado como aquel el que compra dólares pierde, etc. Porque dijo, le preguntaban, ¿usted compraría dólares ahora que está a 41? Y él dijo, ni loco compro dólares. Menos mal que al otro día bajó, porque si no, hubiera sido una de esas frases memorables para la historia argentina. Ahora, desde que pusimos el programa, te dice el gobierno, sistemáticamente bajó el dólar y siempre estuvo en la parte inferior de la banda. Se movió un poquito para arriba, pero nunca llegó ni siquiera a la mitad de la banda, que va por acá más o menos, ¿no? La mitad imaginaria de la banda va más o menos por acá. Nunca llegó ni siquiera a la mitad superior de la banda. Siempre estuvo en la mitad inferior de la banda, es más, siempre estuvo en el 25% más bajo de la banda. Con muy poca volatilidad, como están viendo ustedes ahí. Con lo cual, si ustedes les cuentan eso, ustedes pensarían que en este país las expectativas están pum para arriba. Ya está. Dominaste el problema, planchaste el dólar, tiene muy poca volatilidad, siempre en la parte baja de la banda. ¿Quién puede tener alguna duda del dólar en la Argentina? ¿Quién puede tener alguna duda? Ahora, si vos googleás, hay una aplicación de Google que se llama Google Trends, y vos te fijas en Google Trends cuántas veces en los últimos 6 meses la gente buscó dólar en Argentina, vas a encontrar por lo menos 2 momentos.
que el dólar, que son los saltitos estos, que es el saltito este del dólar acá, saltito este de acá y el saltito este de acá. Los pequeños saltos del dólar en la perspectiva del problema que tenemos alcanzan y sobran para pánico colectivo. Sí. El modelo es un modelo que va por una cornisa muy finita en términos de expectativas. Necesitamos que mejoren las expectativas para que se recomponga el consumo, porque si no, no vamos a salir durante este año de la crisis, por lo menos hasta que se despeje la incertidumbre política. Necesitamos que esté calmado el dólar, pero no tenemos nada de tolerancia para que se mueva ni 2% para arriba. Y no los culpo. Después de la sacudida que pegó el año pasado, es como el dicho, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Vamos. En condiciones normales de cualquier economía, este gráfico es un gráfico de una economía con un tipo de cambio muy sano. En general, en la mayoría de los países que aplican bandas de intervención, a los 6 meses de que aplicaron la banda están discutiendo si pueden aumentar el techo de la banda, porque si no se quedan sin dólares. Y acá, curiosamente, es un modelo que aplicamos bandas de flotación y estamos peleando en la parte baja de la banda. Pero con esa pequeña variabilidad que está ahí, cuando toca el pico este de acá, todo el mundo dice, uy, se va el dólar a la plin, plin, plin. Y cuando toca la banda de abajo, todo el mundo dice, atraso cambiario. Es medio esquizofrénico porque estamos con un pasillo así de finito, pasando de la puerta del atraso cambiario a la puerta de la mega devaluación con una variabilidad del dólar muy pequeña. Quiero decir, el gráfico ese, combinado con lo que está pasando con las expectativas en Argentina, lo que nos muestra es que el cheque de paciencia que firma la gente al gobierno ya no hay más. Ya la gente no tolera más. No quiero que se mueva ni un peso. Y por esa razón, hace 10 días atrás, cuando vieron el saltito, porque visto en perspectiva, la verdad que es un saltito del dólar que están viendo acá, lejísimos de la banda, ni siquiera lejísimos de la mitad de la banda de fluctuación, lo que vimos fue una respuesta fuertísima del Banco Central. Miren lo que pasó con las tasas del Banco Central, que venían bajando de manera sistemática, desde aquellas tasas de 72, 73 cuando empezó el modelo, hasta tasas de 42, 43 hace 15 días atrás, y ahora de vuelta en tasas de 63. Digamos, es un caso medio curioso de zona de no intervención, ¿no? Uno dice, ¿cómo? El modelo tiene una zona de no intervención. Se supone no intervención que no vas a intervenir. Pero se mueve 2 pesitos para arriba y te volvés loco y subís la tasa a 63. Más bien parece que hubo mucha intervención, y lo que parece es que fue un cañón de artillería para pegarle a los 2 pesitos que había subido el dólar. Obviamente lo plancharon de vuelta con eso. Quiero decir, apareció un mosquito y nos agarró pánico por el dengue y le tiramos con un cañonazo al mosquito. Sí, lo matamos al mosquito, probablemente, pero también tiene consecuencias poner la tasa en 63. Dicho esto, tasas tan altas solamente son compatibles con una economía que espera una inflación muy alta hacia adelante. Y yo se los acabo de mostrar en términos de expectativas. Alguno me dice, guarda, porque si la gente espera mucha inflación para adelante, la tasa esa que parece alta no es tan alta en realidad. Sí, no es tan alta en realidad, pero anda a descontar un cheque. Anda a manejar el capital de trabajo con un proveedor, o con si vos sos, por ejemplo, trabajás, imagínate que haces un servicio, un catering para una repartición del Estado, tenés la suerte de tener un contrato con el Estado, pero te dicen, mirá, ¿sabés qué? Cheque A, ¿cuánto? 240. Tenés que estar peleando para que sea 120 días. Y si sacás un cheque a 120 días, festejás. Con el cheque a 120 días. Con tasas de 63, eso te fuerza a vos, eso también genera inflación. ¿Por qué eso también genera inflación? Porque si yo me meto en un negocio en el cual no voy a cobrar contado, y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes cobra una gran cantidad de cheques, que no voy a cobrar contado, yo paso un presupuesto. Paso un presupuesto con tasa de 20 y paso un presupuesto distinto con tasa de 63. Porque con tasa de 63 yo sé que la mitad del cheque me lo va a comer el interés, entonces tengo que pasarte un precio más alto para cubrir ese costo financiero que voy a tener. Pero si todos hacemos lo mismo y todos pasamos presupuestos más altos, estamos acelerando la inflación hoy. Quiero decir, no es que sea culpa, no estoy diciendo que sea culpa de ustedes la inflación.
Lo que quiero decir es que es la respuesta natural y normal de un incentivo que te da el hecho de tener una tasa tan alta. Entonces, eso también es una inconsistencia del modelo. Ahora, fíjense una cosa. La línea azul muestra la rentabilidad real que se podía esperar colocando plata en LELIQ. Estamos viendo ahí los últimos, desde septiembre de 2018. Los últimos 6 meses. ¿Cuánto podías esperar colocando plata en LELIQ versus la inflación que se esperaba para ese mes? Rentabilidad, 2%, empezó siendo baja, 1,1%, subió, ya para fines para noviembre era 2,7% de rentabilidad en un mes. Sí, es altísima esa rentabilidad en un mes. Rentabilidad real, descontada la inflación, de poner plata en el LELIQ. Y de ponerla en depósitos de más de 1 millón, lo que se llama la tasa Badlar. La tasa Badlar te da una rentabilidad de 1,3 positiva, 1,4, 1,3. 0,9 hasta febrero. ¿Qué pasó en marzo? 0. Se aceleró la inflación en marzo. Se aceleró la inflación y además el gobierno venía bajando las tasas. La doble Nelson. ¿Qué mensaje te estaba dando el gobierno? No te conviene quedarte en pesos, andate a dólares. Muy fácil entender el salto de devaluación ese que nos puso muy nerviosos hace 15 días atrás, cuando pensamos que en realidad lo que estábamos haciendo era achicar cada vez más el incentivo para que la gente se quede en pesos. Estábamos bajando la tasa de interés demasiado rápido, obviamente en el afán, porque vos cuando sos presidente del Banco Central te apuran de los dos lados. Te piden que baje la inflación rápido, pero después te piden que no ahogues la economía con la tasa alta. Entonces es como que vos tenés un paciente con una enfermedad terminal y te piden que se cure rápido, pero al mismo tiempo te piden que le afloje con la quimioterapia, digamos. Y no es casual el ejemplo que elegí, porque realmente la tasa alta tiene un efecto nocivo en la salud de la economía. Pero por un tiempo es necesario hasta que recuperás cierta confianza en el peso y lográs calmar el dólar, más en un año electoral. Por eso soy poco optimista respecto de que bajen las tasas en los próximos meses. Ya vimos el experimento, quisieron bajar las tasas demasiado rápido, la consecuencia fue una mini corrida. Si esa mini corrida que vimos nosotros en la primera semana de marzo, la vemos en julio o agosto, el gobierno no tiene ninguna chance de ganar las elecciones. Porque además, ese índice de confianza del consumidor que les mostré recién correlaciona muchísimo con la imagen que tiene el presidente desde que se mide el índice, desde De la Rúa, pasando por Néstor, por Cristina, por todos los que fueron presidentes. Cuando la confianza está pum para arriba, la imagen de los presidentes en ese momento pum para arriba. Cuando la confianza está pum para abajo, la imagen de los presidentes pum para abajo. Ya lo había dicho Clinton en la década del 90 esto cuando dijo esa frase, es la economía estúpida. Vamos, es muy difícil para el gobierno ganar las elecciones si no logra recuperar la confianza. Es muy difícil recuperar la confianza si no estabiliza el dólar. Y es muy difícil estabilizar el dólar si no mantiene tasas de interés reales bastante altas. Pero ¿y entonces la recuperación de la economía? ¿Se dan cuenta? Es decir, el modelo es una frazada corta. Si pongo el foco del modelo en controlar el dólar y en controlar la inflación y en que se calme un poco la inflación, necesito tener una tasa muy alta. Y esa tasa muy alta me frena la recuperación de la economía real. Por otro lado, piensen que ustedes están en la botonera de los que están haciendo política económica en el gobierno. Y yo les acabo de mostrar un gráfico donde el principal problema de esta crisis es un problema de ingresos reales, número 1, o sea que se corrige bajando la inflación, y número 2, de confianza, o sea que se corrige estabilizando el dólar. Número 3, muy lejos está el problema del empleo. Yo, funcionario, mañana me ponen y tengo que ganar las elecciones dentro de 6 meses. ¿Qué incentivo tengo para acelerar el crecimiento de la economía? ¿Para crear cuántos? ¿100.000 puestos de trabajo puedo crear de acá a las elecciones? ¿150.000 puestos de trabajo puedo crear? Eso es menos del 1% de todo el empleo. ¿O pongo el foco en mejorar el salario real de los 12 millones que ya tienen empleo? Bueno, está clara dónde va a estar el foco entonces, por lo menos de los intentos del gobierno. Después está la parte de ver si le sale o no le sale. Pero está claro dónde va a estar puesta el foco de política económica del gobierno. Bueno, esto lo voy a pasar medio rápido porque quiero ir al último punto de acá que tiene que ver con este gráfico. Hasta acá me concentré en la economía del corto plazo.
en lo que tiene que ver con cuán rápido van a poder ver reactivación desde el punto de vista de consumo, cuán rápido van a poder ver que se calme la inflación, cuán estable podemos ver el dólar, cómo puede cambiar el clima de la economía, la confianza en el corto plazo. Hasta acá es todo corto plazo. Pero hay una variable que determina la salud de la economía en el mediano y en el largo plazo y que es clave para la inversión, que es el riesgo país. ¿Por qué es tan importante el riesgo país? Porque el riesgo país le pone el piso al costo del financiamiento del sector privado, número uno. Si el Estado coloca un bono a 10 años y tiene que pagar una tasa de 11%, como tiene que pagar ahora, porque paga la tasa de Estados Unidos más los 740 puntos de riesgo país que tenemos acá. Si el Estado coloca un bono al 11, ningún privado va a conseguir colocar dinero a una tasa de interés menor a esa. Sí, afuera, claro. Por otro lado, el mercado doméstico de crédito es así de chiquitito. Es 14 puntos del PBI, así que afuera sí o sí si querés conseguir financiamiento. Acá no hay, y la mitad del financiamiento ya se lo está chupando el Estado, así que mucho financiamiento para el sector privado local no queda disponible. Y en segundo lugar es importante porque nos muestra la sostenibilidad que tiene el gobierno, dicho sea de otra manera, las chances de terminar estrolados en un default. Ok, no va a haber default este año, porque está el paraguas del Fondo Monetario. Tampoco va a haber default el año que viene, porque el gobierno deja un colchón de dólares de los del fondo suficientes para pasar el invierno del año que viene, digamos. Tampoco hay tantos vencimientos el año que viene. Pero a partir de 2021, 2022, los vencimientos empiezan a ser un poco más grandes. En ningún país del mundo eso es un problema. En condiciones normales, lo que hace la gente es rolear sus vencimientos. Ninguno de ustedes necesitan tener pasivo cero en sus empresas. Lo que necesitan es que el pasivo no sea una proporción demasiado grande. Pero con mantenerlo estable está bien. Ustedes rolean el pasivo también. Cancelan una deuda y contraen una deuda nueva. No pasa nada con eso. El problema es que si yo para salir al mercado a colocar deuda nueva tengo que convalidar tasas de 11% en dólares, bueno, lo que estoy diciendo a la gente es, apuesten ustedes cuando revienta esto. Ningún país puede sostener una economía con una deuda que crece al 11%. Ni China, creciendo al 8%, puede achicar una deuda que crece al 11%. Entonces, este dato es importante para ver si yo voy a hundir capital en el mediano y en el largo plazo. Si ustedes tienen que tomar una decisión de corto plazo, contrato a alguien más para la temporada, hago una promoción, me meto a organizar un evento particular para este invierno, me preparo para la temporada que viene en el verano. Todas esas decisiones se toman mirando el índice de confianza del consumidor. Cuando ese índice de confianza del consumidor, que además es gratis para todos ustedes, empieza a recuperarse, quédense tranquilos que 6 meses después de que ese índice de confianza pega la vuelta, en general eso se nota en la calle. Esa fue la historia de las últimas 5 crisis de la Argentina y se repitió sin excepciones. Ya sabemos cómo es la recuperación y cómo es la anatomía de esa crisis. Ahora, si ustedes tienen que tomar una decisión de si construyen un nuevo hotel o si compran un restaurante para explotarlo en los próximos 5 años, la clave central es mirar el riesgo país, porque esa es la sostenibilidad de mediano plazo. Y yo se los digo así de simple, este riesgo país es riesgo país de mucha incertidumbre electoral. Pasadas las elecciones, ese riesgo país tendría que caer por lo menos 200 puntos para que sea viable cualquier negocio. Si esto sigue, pasan las elecciones y el riesgo país, que también es gratis buscarlo en internet, y el riesgo país no cede sistemáticamente, hay un problema. Si no cede sistemáticamente, es el momento más vale de desarmar posiciones, no de hacer inversiones grandes. Esta es la variable central para aprender a mirar para los próximos años, para los próximos 2 años. Es cierto también que yo les decía recién, está bastante claro cuál va a ser la anatomía que puede tener la recuperación de esta crisis. Está bastante claro. Apuntalada fuertemente por el sector agropecuario en el segundo trimestre. Eso además va a calmar el dólar, lo cual puede generar una baja en la inflación y esas dos cosas podrían generar alguna recuperación de consumo. Y con alguna recuperación importante de la construcción que ya se empieza a ver por un problema particular del mercado inmobiliario. Muy sucintamente, porque no es una charla de mercado inmobiliario, pero para que tengan una idea por si tienen que hacer una inversión. Los precios de las propiedades usadas en Argentina
es el único país del mundo que cuando hay una caída en la demanda los precios no caen. El ajuste se da en cantidades. Entonces están haciendo 50% menos de operaciones inmobiliarias de las que se hacían el año pasado. 50% menos. Pero los precios no se mueven. Como los precios no se mueven, históricamente la rentabilidad de construir en pozo te da una rentabilidad del 30% contra el precio del usado en 2 años. Flor de rentabilidad para meterse en un proyecto de pozo. Hoy da 45. O sea, hay alta rentabilidad para desarrollos en pozos. Y hay esquemas de crédito que se van a alargar ahora que tienen que ver con esta cuestión del boleto electrónico y la posibilidad de usar ese boleto electrónico para conseguir el crédito hipotecario, etcétera. O sea que la construcción puede empujar un poco de recuperación. Pero después centralmente hay un dato que va a tirar para abajo, que es que lamentablemente el Ministerio de Hacienda va a estar haciendo un ajuste fiscal. Y entonces ese es un elemento que va a hacer que la recuperación en todo caso es una recuperación suave, muy suave. Nada que ver con las recuperaciones que vimos en los años anteriores, en el 2013, en el 2015 y en el 2017. Esas fueron recuperaciones bastante fuertes, no vamos a volver a ver una recuperación así. Sí, las exportaciones se recuperaron un poco, hay un récord de gasto público social del gobierno, eso puede recomponer un poco también. ¿Por qué recompone? Porque por fórmula de movilidad las jubilaciones ajustan con la inflación del año pasado. Entonces este año vamos a tener aumento de jubilaciones entre el 40 y el 45%, que le van a ganar a la inflación. Depende de con qué velocidad baje la inflación este año, va a ser la recuperación esa. Ya sabemos cuánto va a ser los aumentos de las jubilaciones, alrededor de entre el 40 y el 45. Si terminamos con una inflación de 38, no van a recuperar mucho, pero si terminamos con una inflación de 30, sí. Y en el caso de los cheques de asignación universal ya lo adelantaron a todo el aumento, ya lo dieron en marzo 46%. O sea que empezó ganándole fuerte a la inflación. Hoy los 4 millones de cheques de asignaciones universales están recibiendo 77% más de plata en términos nominales de lo que recibían hace un año, 77% más. Sí, la inflación fue un escándalo, 50%, pero igual están 27% arriba de eso. O sea que puede haber algo de recuperación del consumo que tenga que ver con que los 20 millones de cheques que paga el Estado se recuperan un poco. Algo. Pero tampoco soy muy optimista en ese sentido. Cierre, quiero dedicar un minuto y abrimos para hacer algunas preguntas. Si es que hay tiempo de preguntas, ahora nos dirán. El problema adicional de todas las incertidumbres que estuvimos viendo recién y todos los problemas de manta corta que tiene esta economía, que si elegís un problema resolviste uno pero agrandaste el otro, digamos, es que encima hay mucha incertidumbre política en el medio. Y esa incertidumbre política hace que todo el mundo frene sus decisiones, no solamente las decisiones de inversión, sino también para muchos las decisiones de consumo. Y esa misma incertidumbre política es la que puede generar un fenómeno de profecía autocumplida y darnos problemas con el dólar de la segunda mitad del año en adelante. Porque me voy a un extremo. Vamos a suponer que en octubre gana un candidato que dice que va a poner un cepo al dólar. Bueno, lo que va a pasar, aunque haya un balotaje unos días después, es que después de la elección de octubre la gente razonablemente va a empezar a comprar dólares por las dudas. De hecho va a pasar antes eso. Gane quien gane. Ustedes saben que en Argentina la gente se pone nerviosa cuando hay elecciones y entonces lo normal es que la gente quiera dolarizarse un poco. En general hay dolarización de carteras, con seguridad en la segunda mitad del año va a haber dolarización de carteras. Sabemos que ese fenómeno va a estar. Pero puede estar más o menos exacerbado, depende, ni siquiera sabemos todavía quiénes van a ser los candidatos, para ser honestos. En una de esas hay una sorpresa de este tercer candidato que ahora está asomando bastante bien. En una de esas el gobierno cambia de candidato y pone otro. En una de esas no va Cristina. Hay tantas cosas abiertas que todavía no podemos saber. Quiero decir, acá es el punto donde yo tengo que parar, porque acá lo ideal sería un politólogo, no un economista. Lo que yo puedo opinar de política es lo mismo que puedo opinar de, qué sé yo, de cómo se arma un cohete para ir a la luna. Pero lo que quiero decir es que ahí hay un problema más, claramente. Y ese problema hace que uno no sea tan optimista respecto a la recuperación en el corto plazo.
hasta que no se despeje un poco la incertidumbre política, entiendo que todo el mundo, digamos, cuando yo miro el índice de confianza del consumidor y veo que le cuesta repuntar, entiendo que la gente se pone más nerviosa razonablemente. Primero, porque está más sensible, no resiste más, porque el dólar pegó un salto tan brutal el año pasado que la gente no tiene paciencia para más. Segundo, porque la consecuencia fue una inflación altísima y la gente tampoco tiene paciencia para más. Tercero, porque además hay un periodo electoral y entonces esa genera, al mismo tiempo que puede generar un entusiasmo. Vieron que yo esto lo llamo el efecto gimnasia. Yo soy de Gimnasia de Grima La Plata. Es realmente un poco sufrido, porque estamos ahí por irnos al descenso, ahora zafamos para este año, pero entramos últimos ya en el promedio del año que viene, estamos cruzando los dedos para que eliminen los promedios, a ver si por ahí nos salvamos, ¿no? Pero pasa una cosa rara con Gimnasia. Cuando arranca un campeonato nuevo, o sea, termina el campeonato, entonces siempre es así. Sospecho que en los clubes de Rosario a veces también puede pasar una cosa parecida. Termina el campeonato y empiezan a aparecer en los medios de comunicación locales los nombres, ¿no? Y entonces parece que lo van a traer a Ronaldinho, después lo van a traer a... Y después nunca traen a esos grandes nombres, porque obviamente hay que pagarle y el club está quebrado, no tiene un peso. Entonces, ¿a quién traen? Y traen un patadura que promete del Nacional B, qué sé yo. ¿Qué es lo que pueden pagar? O uno que fue figura hace 20 años y tiene hoy 40. Digamos, los defensores nuestros de Gimnasia, de Lich, no debe tener más de 40 ya, no sé cuántos años tiene. Así y todo, a pesar de que todo el mundo sabe cómo va a terminar la película, porque es como cuando viste una película que ya la viste y vos decís, yo ya lo sé al final, pero no puedo evitar verla de vuelta. Así todo el primer día del campeonato, la cancha explota de gente. La gente está entusiasmada y todo el mundo piensa que este año puede ser. Por eso yo lo llamo efecto Gimnasia, porque aunque no haya ningún elemento racional para pensar que ahora va a ser distinto, siempre que hay un borrón y cuenta nueva, y los ciclos electorales permiten este borrón y cuenta nueva, siempre que rajan al técnico y viene un técnico nuevo, uno dice, bueno, capaz que ahora sí. O le permiten comprar jugadores, le hace cambiar el gabinete, etc. Uno dice, bueno, capaz que ahora sí. Vamos, la gran ventaja de todo es que a pesar de estar en un país que tuvo 15 crisis económicas en los últimos 70 años, la gente siempre quiere creer. La gente siempre quiere creer que de esta salimos, que vamos a salir. Es muy difícil cuando la gente está convencida que no, pero acá lo vimos en el gráfico. La gente está muy mal en su situación personal actual, pero cuando le preguntas para los próximos 12 meses, la gente sigue manteniendo la confianza en que dentro de los próximos 12 meses vamos a salir de esta. Y creo que todos nos vamos a tener que agarrar un poco de eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al licenciado en Economía Martín Tetaz. Habilitamos preguntas. Primero te felicito por la charla, me pareció muy buena. Cuando se hizo la terna de los candidatos, digamos, que podríamos traer a la asociación. Bueno, ¿Vos votaste por mí? No. La contadora Carolina, sí, las felicitaciones por eso también. Uno siempre desde la asociación piensa que es lo mejor que le puede dar a un asociado, y más en este momento. Y creo que el conocimiento que se le pueda transmitir a través tuyo hoy en este desayuno y de las palabras del presidente y del representante de FEGRA son muy importantes. En su momento, cuando se evaluaron los honorarios de los candidatos para traer, que eran todos de primera línea, uno ve que son números muy importantes, digamos, para el manejo quizás de la institución, pero te felicito, te los ganaste, y realmente el baño de realidad que nos da, si bien es duro, ya el tercer desayuno que organizamos con esta característica. El primero fue con un economista local, hoy ya consolidado también a nivel nacional, Salvador Di Stefano, amigo de la casa. El año pasado vino Nadine Argañarás de Tiaraj, vos mostraste algunas imágenes, también todos muy, muy buenos. Y si bien los rostros que uno está acostumbrado a ver siempre son los de los colegas, y hace los últimos 3 años que venimos con esta estructura son de suma preocupación. Hoy tuve la dicha de compartir la mesa con un montón de funcionarios del municipio y de la provincia, y ya la preocupación no solo es nuestra, sino a medida que vos avanzabas la charla, yo veía la cara y los comentarios en las distintas mesas y me preocupa más todavía. Así que, bueno, desde nuestro lado sentimos eso, que el que está en la economía real, el que emplea gente, está en un sector de mano de obra intensiva. Cuando el presidente de la institución hacía
los pedidos, los reclamos con los que se vienen trabajando, no son escuchados. Entiendo que el Estado también tiene su problemática igual que nosotros y a veces no puede dar y cada vez tiene más pedidos. No veo ese rebote en el corto plazo. Lamentablemente nosotros, los que trabajamos y conocemos y sentimos la economía real, a veces reinvierte constantemente y está en su sector, que es lo que conoce, y a veces está con los caballos que no pueden mirar para los costados. Y una vez al año por ahí otra mirada, si bien es dura sobre la realidad que estamos viviendo, no sirve para valorar la situación de acá adelante. Así que bueno, gracias por la charla. Bueno, te agradezco el comentario, una mención muy breve. Efectivamente, la buena noticia es que esta película ya la vimos. Vamos, ya sabemos que vamos a salir, la vimos la película. Lo que pasa es que la mala noticia es que los factores estructurales de fondo, esos que discutimos, van a seguir estando por un tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David Feigin. Hola. 3 consultitas te hago. Una, ¿cómo evaluás la posibilidad de dolarización de la economía argentina con las experiencias que se han visto en el exterior para eliminar esta expectativa del dólar a 40, a 50, a 60, etcétera? El vínculo entre devaluación e inflación es un vínculo directo, es decir, el dólar es otra mercadería que se inflaciona, porque siempre duplicamos esa inflación y no sé si es correcto o no. Y la última ya no me la acuerdo. Bueno, te la vas a acordar ahora. Sí, bastante rápido las ideas, voy a tratar de contestarlas, así participan varios. Digamos, el problema con la dolarización es que vos mirás alrededor del mundo y de 165 países que tienen datos del Banco Mundial de Inflación, hay solamente 10 que tienen más de 10% de inflación. Nosotros estamos segundos en la tabla después de Venezuela, digamos, es un escándalo la inflación que tenemos. Pero cuando uno mira, uno dice, ya la penicilina la descubrieron en todos lados. No sé si es necesario amputarle la pierna al paciente, ¿me entendés? Quiero decir, hay una medicina y la conocemos. A veces los problemas son más políticos, por eso yo también decía es la política estúpida. A veces los problemas son más políticos que económicos. La fórmula para bajar la inflación desde el punto de vista técnico la conocemos. También es cierto que en todos los 35 países que bajaron la inflación, muchos de ellos latinoamericanos en los últimos 25 años, ninguno tardó menos de 5 años. Y en promedio tardaron 8 años en bajarla. Entonces por ahí la política te entusiasma con que no, vamos a bajar, esto es muy fácil, vamos a bajar la inflación, y después, claro, resulta que no era tan fácil. Dicho eso, además seguís teniendo problemas, sí, es verdad, el problema de la inflación lo vas a resolver, pero si el Estado sigue gastando de más, el problema del default lo puedes tener igual. Mirá el riesgo país que tiene Ecuador ahora y los problemas que tiene Ecuador. Quiero decir, la raíz del problema que a vos normalmente te explota en la inflación, que son los problemas fiscales, la vas a seguir teniendo, por más que dolarices. Y además perdés un amortiguador que tiene que tener la economía, porque el dólar es como un amortiguador. Mira, la gran diferencia que yo hacía más temprano entre la crisis del año 95 y la crisis esta, en los dos casos se cortó el financiamiento. En el 95 por el efecto tequila, la plata se fue a Estados Unidos, ahora porque es lo que ya todos vivimos el año pasado. La diferencia fue que en un caso no tenías el amortiguador del tipo de cambio. Entonces, claro, no hubo devaluación, estabas 1 a 1 con el dólar, no hubo ninguna devaluación. Todo fue a la economía real. Entonces tuviste 18% de desempleo en un año. Entonces, acá, mal que bien, vuelvo al gráfico ese que mostraba más temprano, esta no es una crisis de empleo. Gracias a que el dólar pegó el salto ese y acomodó el dólar, esa devaluación no generó tanto desempleo. Sí nos generó, por supuesto, una caída de los salarios reales, fuerte, grande, que era la que estábamos viendo, pero tampoco fue, y contesto la segunda pregunta, tampoco fue la devaluación per se. Insisto en que acá lo que hubo fue un problema de que el peso se derrumbó. Hay una pérdida en la confianza en la economía, la gente quiere huir del peso y la salida más rápida para escaparte del peso es el dólar. Como no hay mercado de capitales en Argentina, es así de chiquitito, la salida esa es una puerta 12. Entonces, la gente se pone nerviosa coordinadamente en un momento y lo que tenés es una devaluación de 20-40. Es una devaluación brutal. Vos decís, ¿cómo puede ser que con un mercado que mueve 500 millones viene uno con 10, 15 millones y te mueve el dólar 5 pesos para arriba? Sí, porque no tenemos profundidad del mercado de capitales. Consecuencia de haber tenido 70 años de inflación, entre otras cosas, ¿no? Entonces,
No veo como solución dolarizar, es una solución extrema que por ahí podría ser razonable en una hiperinflación. Pero bajar una inflación de 30%, digamos, no es fácil, lleva su tiempo, pero conocemos el procedimiento, cómo hacerlo y técnicamente tampoco es tan difícil. No es necesario perder la moneda para hacer eso. Bueno, en la montaña rusa esta, el endeudamiento, ¿cómo juega en todo esto a largo plazo? Está muy bien. Hay una cosa que no dije, que es importante, porque critiqué muchas cosas del gobierno, pero no dije una cosa que es buena que hizo el gobierno, que es que con todos los errores que cometió, y con el dólar a 40, con la inflación, con todos los problemas, no hay ningún indicador social mejor, entrega la misma pobreza o punto más, punto menos, entrega la misma inflación, punto más, punto menos. Es decir, los indicadores sociales no mejoró nada, sino los empeoró. Ahora sí mejoró la causa de los problemas, es decir, las variables estructurales de la economía, de la macroeconomía, corrigió buena parte de los desequilibrios que había heredado. Concretamente, cuando asumió el gobierno, las tarifas, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, no en Santa Fe ni en el interior, pero sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, la gente pagaba el 15% de la tarifa y el otro 85% lo ponía el Estado. Consecuencia de eso, déficit energético, o sea, perdimos el autoabastecimiento energético. Ok, estamos camino a recuperar en 2 años el abastecimiento energético, eso costó sangre, sudor y lágrima para todo, porque son tarifas mucho más altas. ¿Cómo va a terminar el gobierno? 70% de la tarifa la pagamos nosotros en promedio, 30% todavía componente subsidio. Digamos, dio vuelta a casi completamente una situación de un atraso grande. Asumió el gobierno sin dólares y con cepo entrega, bueno, una situación más holgada en dólares y con un dólar muy competitivo. Digamos, un tipo de cambio competitivo, con colchón de competitividad para un par de años para adelante. Asumió, ahí voy, por eso esa es la primera parte. Él me hizo la pregunta esa, que es la deuda. Para poder contestarle eso, digo las cosas que dejó mejor y contesto la pregunta que me hizo él sobre la deuda. Esa es la idea. Resolvió los déficits gemelos o va camino a resolver los déficits gemelos. O sea que desde el punto de vista macro, una macro mucho más estable. Pero la consecuencia de esto es que como hizo demasiado gradualismo, entonces cada año de déficit es un año más de deuda. O sea, digamos, si vos no tenés déficit, no tenés deuda. Si uno está preocupado por la deuda, la mejor forma de no tener deuda es no tener déficit. Si vos no tenés déficit, la deuda no crece. La deuda crece como contrapartida del déficit que se va acumulando. Con el agravante, entre comillas, porque de un lado el mostrador es agravante, pero del otro lado no, que en el modelo anterior parte del déficit lo financiabas con emisión. La emisión también es una deuda. Lo que pasa es que no paga interés. Vamos, tomá, y es una suerte de bono, el dinero, que no paga ningún interés. Si vos tenés disponibilidad del público para aceptar ese dinero, no pasa nada, es una forma de financiarte. Digamos, muchos países lo hacen. Que no tienen inflación, que tienen una moneda estable durante muchos años, se financian con emisión y eso, claro, le baja la carga de intereses y le baja la vulnerabilidad de la deuda. Nosotros, con una inflación de 30% en los últimos años, punto más, punto menos, no tenemos chance de financiarnos emitiendo porque terminamos como Venezuela. No podemos emitir más. Pero tampoco podemos seguir teniendo deuda más que crece, porque si no terminamos de un default también. Las dos soluciones son malas. Conclusión, si entrega a fin de año resuelve el problema del déficit y entrega una economía sin generación de deuda nueva, esa deuda es sostenible, es perfectamente sostenible. Con el paso del tiempo, con la recuperación de la economía, esa deuda se empieza a licuar como porcentaje del producto, no pasa nada. Porque por otro lado, hay un ratio que asusta cuando uno mira la deuda, que es el ratio de cuánto pesa la deuda en el PBI. Pero ese ratio pegó un salto muy brutal por la devaluación, no por haber contraído, si bien contrajo el gobierno 70.000 millones más de deuda, ese ratio subió fuerte porque el denominador es el PBI en dólares. Y el PBI en dólares con un dólar de 40, obviamente, ¿cuánto facturás vos en tu negocio? ¿Cuánto facturás vos en tu negocio medido en dólares? La mitad que el año pasado. Entonces ahí hay un tema que es medio
estadístico, digamos, que da la sensación de que la deuda subió más de lo que en realidad subió. ¿Has dicho eso y todo? Sí, asumió con 250.000 millones de deuda el gobierno y va a entregar con 330.000 o 340.000. O sea, que va a entregar con una deuda casi 100.000 millones más grande de la que recibió. ¿Sí? Si eso es un problema, si la entrega y no resolvió el problema del déficit, terminamos en un default tarde o temprano. Ahora, si entrega y dice, sí, mira, esto es lo que me quedó después de haber acomodado, pero no genera, pero la economía estructuralmente ya no genera más deuda nueva, bueno, entonces no es un ratio que me preocupe. De hecho, no le preocupa, prácticamente cualquier país tiene, no es un ratio peligroso. Una vez que corregís el tema del tipo de cambio que te estoy mencionando, vas a converger a un ratio de deuda de 60, 70 puntos del producto, que vamos, hay muchísimos países que tienen más deuda que esa y no pasa nada. Ahí el tema central, insisto, es que los factores fundamentales de la economía, centralmente el déficit, esté resuelto. Si está resuelto, esa deuda no me preocupa. Si no está resuelta y esa deuda sigue creciendo porque sigue habiendo déficit, y sí, tarde o temprano te dejan de prestar. Muy bien. Le vamos a brindar un fuerte aplauso al economista Martín Tetaz. Martín, te encontramos en las redes sociales. Sí, claro, igual Martín Tetaz en el Twitter, así que ahí me encuentran sin problema. Muy bien, muchas gracias por haber participado de la cuarta edición del Desayuno Panorama Hotelero Gastronómico, organizado por la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario.